Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dios te bendiga de una manera sobrenatural, que la paz del Señor te cubra a ti y tu familia, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que tú le topes a alguien y le digas que el edicto no te saques de tu principio. Tópale y dile que el edicto no te saques de tu principio. Cuando hablamos de edicto, estamos hablando de una ley firmada de alguien superior, algo que no se puede revocar, algo que atribuye a que tiene que tener un cumplimiento, alabanza. Pero cuando hablamos del propósito o de principio, estamos hablando cuando tú estás fundamentado o fundamentada en una palabra dada del cielo, bendito Dios, la cual te mantiene firme y te mantiene caminando conforme a la voluntad del Señor. Podemos entender por la palabra que Daniel desde el principio, cuando venía cautivo, bendito Dios, se dispuso junto de unos compañeros de él a no contaminarse con la comida del rey. Pero eso le costó odio, eso le costó rencor, eso le costó envidia a todo aquel que vivía en aquel lugar. Aquel lugar tenía una tradición diferente, aquel lugar adoraba a unos dioses, bendito sea el nombre del Señor. Pero Daniel se mantuvo puro y se mantuvo sobre el principio para obtener la bendición que Dios había delegado sobre él. Eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Cuando vamos a territorios diferentes, comenzamos a confabularnos con esas personas y olvidamos nuestro principio. Cuando viene la guerra, cuando vienen las dificultades, también olvidamos de dónde Dios nos sacó y el principio de Dios en nuestra vida. Tópale a alguien: un edicto de muerte me hizo tener una victoria de vida. Tópale y dile: un edicto de muerte me hizo obtener una victoria de vida. Alabanza. Podemos entender que cuando nosotros queremos serle fiel a Dios, el diablo se va a levantar, van a venir oposición, bendito sea el nombre de Jesucristo, pero que la oposición no sea la que te saque del propósito de Dios, no sea la que te saque del principio de Dios en tu vida, sino que te mantenga firme, bendito sea el nombre del Señor. Que cuando el diablo entiende que está derrotado, que cuando ya él ve que no hay vida, él va a buscar la manera de que tú quites la mirada de la presencia del Señor, de que tú quites la mirada de la promesa de Dios, de que tú quites la mirada del principio que Dios determinó para darte una victoria, alabanza. Y voy a hablar con personas aquí que tienen que entender que tienen que volver a su principio, tienen que volver a la oración, tienen que volver al ayuno, tienen que volver a los matutinos, tienen que entender que así es la única manera de usted ganar la guerra que Dios le ha entregado, bendito sea el nombre de Jesús. Es tiempo de que cuando nosotros nos sentimos amenazados por el mundo de las tinieblas y estemos pasando una dificultad, una guerra, algo que se haya levantado, podemos ir como hizo Daniel. Daniel no fue ante fulano, Daniel no fue ante fulana, alabanza. Él fue delante del Señor, él fue a hablar con aquel que le llamó, él fue a buscar su principio, donde aquel que es el principio y el fin, aquel que le llamó, aquel que lo libertó, aquel que le dio la fuerza para estar en el lugar, él fue directamente a su recámara para orarle al Señor, para hablar con Él, para que Él le dé la respuesta que Dios había delegado para él. Eso levantó ira y eso levantó contienda. Aleluya. Se levantaron los enemigos para que el edicto tenga un cumplimiento en su vida. Yo no sé cuántos demonios se han levantado y se han juntado para hacerte la guerra, para que tu esposo no venga a los pies de Cristo, para que el matrimonio se destruya, para que todo lo que a tu alrededor tú lo veas contrario. Pero te tengo una noticia en esta hora: si tú quieres una victoria que Dios determinó para tu vida, métete en la recámara, comienza a orar 3 veces al día para que esas cadenas caigan por el suelo, para que tú veas la mano de Dios obrando en tu familia, en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, para que tú veas las cosas negativas volverse positivas. Muchas veces Dios determina y permite que el propósito de Satanás se cumpla en nuestra vida. Podemos ver cómo tiene cumplimiento el edicto de muerte para con Daniel.
Se levantan unos hombres, van directamente al rey, le dan la información de que aquel hombre está orando, que no le importó la situación, no importó el edicto que se levantó en contra de él. Lo quebrantó, lo rompió, porque él entendía que su principio no determinaba de un edicto de muerte, sabiendo que él le servía a un Dios de vida. Lo meten en el foso de los leones. Sucede lo que estaba escrito, sucede sus planes se hacen efectivos, el diablo cumple lo que prometió, bendito sea el nombre del Señor, para determinar una vergüenza a Daniel. Cuando el diablo te declara muerte, ya Dios te ha dado vida y vida en abundancia. Y Dios permite esa situación para avergonzar al diablo y sus demonios. El Señor los reprenda. Por eso hay situaciones en la vida nuestra, las cuales nosotros no vemos o no vimos señalados, crucificados, murmurados. Y Dios permite toda esa situación para entonces exhibir la gloria de Él en nuestra vida. Estoy hablando con gente aquí que hay edictos de muerte para su vida, pero Dios va a exhibir un edicto de vida en su vida. A veces nosotros entendemos que el propósito es para nuestra vida, para Dios glorificarse. Pero no entendemos que el propósito que estamos pasando hoy es para que otros puedan ver la luz de Cristo en nuestra vida. Es para que otros puedan ser salvos. Es para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Cuando Daniel fue empujado o echado en el foso de los leones, el rey estaba turbado, porque ya el edicto no podía ser quebrantado, tenía que cumplirse. Pero ya había un edicto de vida para Daniel y para ese pueblo que estaba en tiniebla, para que pueda ver la luz. En la mañana temprano dice la Biblia que el rey llegó a aquel lugar y comenzó a llamar a Daniel, para si el Dios de Daniel hubiese librado, bendito Dios. De inmediatamente Daniel les responde. Al responderle se da cuenta que el único Dios verdadero se llama Jehová. Y el pueblo que estaba en tiniebla ahora puede ver la luz. Por un proceso de un hombre que había un edicto de muerte, pero Dios exhibió el edicto de vida. No importa la situación que esté pasando, que tus principios no sean olvidados. Que el principio siempre se mantenga fiel en tu vida. Que el edicto de muerte no te saques de tus principios. Dios te bendiga de una manera sobrenatural a ti y tu familia en el nombre de Jesús. Recuerda que Cristo viene, tu amigo y tu hermano, una voz que clama en el desierto. Amén y amén.